Hola, buenos días. Eh, Me presento. Mi nombre es Misael Ramírez Hernández. Soy alumno de la materia de Administración de Bases de Datos. Y ahorita a continuación vamos a hablar varios puntos acerca de lo que son las bases de datos. Bueno, ¿qué es una base de datos? En su definición, bases de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos y otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es más difícil comprender los datos en forma de lista y los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos para revisión son limitados. Una vez que estos problemas comienzan a aparecer, una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada con un sistema de administración de bases de datos. Y bueno, en los elementos de una base de datos en total tenemos 6 elementos. Tenemos lo que son las tablas, los formularios, los informes, consultas. Y bueno, lo que son las tablas es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Lo que son los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que pueden escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. En los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlo y presentarlo. Por lo general, un informe responde a preguntas específicas como ¿cuánto dinero recibimos de cada cliente este año? ¿O en qué ciudades residen nuestros clientes? Y así, etcétera. En consultas, las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que quieres ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en única hoja de datos. Y bueno, tenemos otros dos, que son las macros y los módulos. Las macros en Access pueden considerarse como un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. En los módulos, un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que almacenan junto como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo estándar. Y bueno, ¿qué es un modelo de entidad-relación? El modelo de entidad-relación es una herramienta que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. Aquí en mi parte derecha podemos tener lo que es un pequeño diagrama, lo que viene siendo una entidad-relación. El modelo entidad-relación tiene 3 elementos principales. Tenemos entidades, atributos y una relación. En las entidades, el modelo contará con una entidad por cada uno de los componentes del proceso de negocio. Así, en un negocio de venta de suscripciones o revistas podemos tener entidades como cliente, dirección, factura, producto o incidencias, entre otras. Y en los atributos, pues tiene componente fundamental de cada modelo de entidad-relación. Nos permite describir las propiedades que tiene cada entidad, como el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, fecha de nacimiento, género o segmento de valor. Serán atributos de la entidad cliente. Y las relaciones, con las relaciones se establecen vínculos entre parejas de entidades. Cada cliente tendrá una dirección de envío en la que recibirá la suscripción. Podrá estar suscrito a uno o varios productos y recibirá una factura con la periodicidad acordada. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la entidad cliente, tenemos la relación que realiza y se relaciona evidentemente con el pedido, cliente con pedido. Y ese es un ejemplo de una entidad relación.
¿Qué son las llaves primarias y las llaves foráneas? Bueno, en las claves primarias es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores identifican de forma exclusiva una fila de tablas. Una base de datos relacional está diseñada para imponer la exclusividad de las claves primarias, permitiendo que haya solo una fila con un valor de clave primaria específico en una tabla. Las claves foráneas. Una clave foránea es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla. Para poder añadir una fila con un valor de clave foránea específico debe existir una fila en la tabla relacionada con el mismo valor de la clave primaria. Y ahí tenemos un ejemplo en la imagen. En el análisis de cardinalidad existen también tres tipos de cardinalidad: de una a muchos, de muchos a muchos y de una a una. La forma más específica de entender la cardinalidad es usando la teoría de conjuntos. En el gráfico adjunto puedes ver los tres tipos de cardinalidad. Ahí tenemos las restricciones de cardinalidad. Por ejemplo, el profesor se relaciona con la asignatura, el profesor imparte una asignatura y tenemos una relación de 1 a 1. En asignatura se da en aulas y tenemos una cardinalidad de 1 a muchos. Y alumno se matricula a una asignatura, tenemos de muchos a muchos. La cardinalidad de una a una, cuando solo se relaciona un elemento de una entidad a otra de la otra entidad. Ya hemos visto un ejemplo: una persona solo tendrá un país de nacimiento, por tanto la cardinalidad mínima es 1 y la máxima es 1. Se representan como 1 a 1. La cardinalidad es 1 a muchos cuando un elemento de una entidad se relaciona con muchas de otra. Es el caso, por ejemplo, del alumno que se matricula en varias asignaturas. Representa como 1M, por ejemplo, un alumno cursa una o varias asignaturas. Y la cardinalidad es muchos a muchos cuando muchos elementos de una entidad se relacionan con muchos elementos de otra y se representan como NM, o en otros casos M con M. Va dependiendo cada quien. Lo correcto sería decirlo de N a M. Y también tenemos otros tipos de cardinalidad, que en la parte izquierda tenemos la cardinalidad, cómo se lee y cómo se representan. Tenemos lo que ya hablamos ahorita, que es de 1 a 1, de 1 a muchos, de 1 a ninguno, de muchos a 1, de muchos a muchos y de muchos a ninguno. En el diagrama entidad de relación es lo que hace un momento estaba explicando, que tenemos una entidad que se llama cliente, que tiene ya una llave primaria que es el DNI, y el cliente realiza pedido. El pedido guarda la fecha y tenemos una cardinalidad de 1 a muchos. De igual forma tenemos lo que es el pedido, se compone por un artículo. Entonces aquí tenemos en la relación se compone, tenemos la cantidad, ese atributo lo guardamos, y en artículo tenemos el número de serie y esa es una llave primaria, y ahí tenemos una cardinalidad de muchos a muchos. En el modelo relacional, bueno, de la misma forma existen reglas para convertir del ER a tablas. Tenemos una conversión de ER, y tomando el ejemplo del lado izquierdo de las imágenes, tenemos que un alumno pertenece a una clase. Entonces para pasarlo a tablas sería la tabla alumno, que tiene el DNI, que es una clave primaria, y guardamos el atributo nombre, que es el nombre del alumno, y en tabla clase es el número de clases, que es la clave primaria, y tenemos el nombre de la clase. También haríamos otra tabla que dice tabla pertenece, que guarda la clave foránea del alumno, que es el DNI, y el número de clase, que también es clave foránea, y eso se agarra de clase. Y bueno, en las reglas para convertir LR tablas,
pues toda entidad se transforma en una tabla, todo atributo se transforma en una columna dentro de la tabla a la que pertenece. El identificador de la entidad se convierte en la clave primaria de la tabla. Toda relación de muchos se convierte en una tabla que tendrá como clave primaria las dos claves primarias de las entidades que se asocian. En las relaciones uno a muchos, la clave primaria de la entidad con cardinalidad 1 pasa a la tabla de la entidad cuya cardinalidad es muchos. En las relaciones muchos o muchos existen tres posibilidades. Si la cardinalidad es 0 a 1, en ambas entidades se crea una tabla, mientras que si la cardinalidad de una es 0 a 1 y de la otra es de 1 a 1, se suele pasar de la clave primaria de 1 a 1 a la de 0 a 1. Si la cardinalidad de ambas es 1 a 1, se pasa la clave de cualquiera de ellas a la otra. Y bueno, esto sería todo en esta exposición.